Pero bueno, ya estamos acá. Hoy vemos el tema de cierre. Recuerden, ese tema ya no es para evaluarse, ya es, digamos, tema común, pero de todas formas también hay algunos ejercicios que se van a quedar, que son evaluables para subir calificación en el tercer parcial, que supongo que casi no lo van a necesitar, entonces ya lo veremos si es necesario o no, pero esos ya no entran a su calificación y el tema ya no se evalúa como los otros exámenes. Muy probablemente, como hemos estado desaturados esta semana y que seguimos, jueves y viernes ya me programaron TTs durante los horarios de clase, bueno, ha sido esto un poquito de desastre ahí en la dirección donde los programan. Entonces, probablemente este último examen sea un examen para casa. Estoy pensando si un examen para casa o innovarme algo y hacer un examen grupal, pero lo vamos a ver. Lo decido en esta semana para que el que nos falta, justo el examen que nos falta de la parte de campo magnético, estoy, les digo, pensando o hacer un examen para casa para que ya relajados investiguen, averigüen, lo resuelvan, etcétera, o hacer un examen ya sea en parejas o internos, no sé. Algo se me debe ocurrir para evaluar esta última, porque en realidad ya llegamos a cubrir los temas que se habían marcado, bueno, que otros profesores habían marcado como definitivos. A mí me gusta cubrir todos los temas, pero ellos habían dicho que, pues que querían ver menos temas porque estaba en línea. Yo sí prefiero que al menos se lleven la idea de qué es lo último. Entonces, pues precisamente eso es lo que corresponde. Entonces, en 2 minutos iniciamos, porque como les había mandado a algunos compañeros el aviso de que venía, me atoré un poquito ahí en Vallejo por un tráiler que se quedó atravesado y pensé que llegaba a los 20, entonces en 2 minutitos, si gustan ir por agua o algo, en 2 minutos ya para que terminen de unir sus compañeros, iniciamos la explicación, ¿vale? Entonces, gracias por esperarme. Ahorita, y están de invitado mi grupo del anterior, porque les digo que me tuve que ir a lo de la vacuna con mi peque, entonces le cambié la hora a un profesor por esa. Entonces, en 2 minutos iniciamos. Déjenme ir a tomar agua y vuelvo. Ayer en una exposición de un TT, una revisión, me pidieron instalar un paquete y lo puse y ahora me alenta un poco esto, pero espero que no haya problema una vez que ya esté abierta la presentación y ya iniciamos. Déjenme ver. Por alguna extraña razón se pone. Sí, algunos chicos hicieron su programa de una app a los profesores de la cual nos está causando, están bromeando que nos metieron un virus, dicen. Entonces, bueno, voy a compartirles en lo que se termina de abrir. Esperemos que no, yo creo que solo fue por algo que instalamos ahí.
Ahora sí nos alentó a todas nuestras máquinas ayer. Ok, ya están viendo mi... Ay, cielos. Ahí va. Bueno, ya se está pegando un momentito. Ahí está tantito, porque les no se ha dado cuenta que está su micrófono. Ok. Bueno, creo que ya. Sí, ahí está. Ok, entonces ya es muy cortita, les digo, este es ya el cierre, básicamente con ese terminamos los temas, y tiene que ver con los campos magnéticos de cargas en movimiento. Nosotros ya vimos la parte de las cargas que, bueno, que se forma una corriente y avanzan de un lado a otro, entonces de alguna manera esto simplemente ya es como la conclusión o el resumen de esta parte. Entonces, ya habíamos visto que el magnetismo estudia los fenómenos magnéticos que son producidos a su vez por corrientes y que cuando nosotros ponemos en movimiento un electrón, pues lo que nos genera es un campo magnético. Entonces, esto es solo para introducirnos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La semana pasada les había comentado que la utilidad que tienen para nosotros estos campos magnéticos es el control que nosotros hagamos de ellos. Entonces, precisamente es lo que vamos a ver ahorita. La única parte que falta es cómo calculamos y controlamos esa parte, si son partículas que realmente son complicadas en movimiento, qué es lo que hacemos en esas dimensiones y cómo lo hacemos, ¿no? Y un ejemplo ya se los había dado, es precisamente el del sincrotrón, el HCl, el colisionador de partículas. Digo, el sincrotrón es más básico, es como de los primeros, y ya ahorita el colisionador que está en Bélgica, Francia, Suiza, sé que pasa por toda la parte de abajo de varios países, pues ese es su principio fundamental para acelerar las partículas, son precisamente los imanes. Entonces, esa es la manera en que alcanzan aceleraciones muy altas para poder impactarlos y romperlos y tratar de encontrar la partícula de Dios. Entonces, mm, bueno, entre otras. Entonces, nosotros cuando tenemos un campo magnético, lo que vamos a suponer es que tenemos confinada en un tubo, o sea, por eso aquí pues imaginemos, pero vamos a suponer que tenemos una superficie ahí como un tubito por el que vamos mandando iones positivos. Si recuerdan eso de química y de física, los iones positivos pues son aquellos que tienen más cargas positivas, ¿no? O que a los que les quitan electrones y por lo tanto se consideran cargados positivos. Entonces, sobre ese nosotros podemos inyectar y esto es cierto, o sea, aquí no me lo estoy inventando, nos estamos imaginando el tubo, pero en realidad nosotros podemos inyectar ciertas partículas o bombardear, y a lo mejor ustedes lo vieron en Moderna, no me acuerdo qué es lo que les dan en media superior, pero algo así como física moderna, donde ven que con los experimentos de Thomson, no, de Compton y todo esto, cómo bombardean laminillas para sacar los átomos y a su vez romper los átomos y buscar los electrones. Entonces esto es cierto y pasa, y cada vez más, o sea, es importante en esta parte, al menos conceptualmente, porque cada vez más la tecnología se está acercando a esos límites. Digamos que yo creo que en los próximos años el siguiente paso de avance tecnológico va a ser precisamente ese, trabajar a nivel microscópico. Ya se hace, pero todavía es complicado. Yo creo que algunos han visto eso, esas tarjetitas, como las tarjetas que ahora grabamos para dispositivos, para circuitos, pero ya hay unas muy pequeñitas, o sea, que se tienen que ver con este microscopio. Pues bueno, para allá va orientado todo esto, a después trabajar de manera atómica las interacciones. Entonces, bueno, probablemente a ustedes sí les toque parte de esta tecnología. No significa que la van a estudiar, pero sí la tienen que entender, o habrá alguien que sí la haga. Entonces, si nosotros mandamos ahí los iones a través de ese tubo imaginario, con el tubo lo que queremos hacer es controlar su movimiento y saber cómo se mueven, y los ponemos en presencia de imágenes. Entonces, nosotros vamos a hablar de una densidad de flujo. Así como teníamos densidad de carga eléctrica, también tenemos densidad de carga magnética. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este campo magnético? ¿Sí? De esas cargas que estamos mandando en movimiento y las cuales estamos controlando, porque una cosa es suponer que va una carga y otra es ya realmente mandar partículas cargadas. Entonces, la dirección de la carga magnética pues va a obedecer a la mano derecha o a la mano izquierda. Ya habíamos dicho, ambas funcionan. De hecho, antes solamente se utilizaba la mano derecha, pero como ahora hay pues no es, bueno, más bien como es complicado a veces estar girando la mano y eso provocaba mucho problema, pues a alguien se le ocurrió, pues simplemente si cambias algunas direcciones y consideras que ahora la fuerza está en la dirección contraria a la que antes la marcabas, permítame un momento, el, ay, el, ay, uy, ok. Entonces decíamos la carga que da al contrario, ahí se ve claramente cuál es la diferencia entre mano izquierda y mano derecha.
La básica para utilizarla, o digamos el estándar para utilizarla es hacia dónde va la partícula. Aquí vemos que va una partícula cargada positiva viajando en dirección X positiva, es decir, saliendo de la pantalla, entonces usamos mano derecha. Si la partícula se considera viajando en sentido contrario o si es una partícula negativa, entonces utilizamos mano izquierda. En realidad, generalmente con la derecha es más que suficiente para que no se confundan, pero ya les había puesto un video en anterior de cuándo usar la izquierda y cómo usarla ya con regla precisamente de la mano izquierda, ¿sí? Entonces, pero ese es un estándar. La mayoría de personas, cuando la corriente va en sentido contrario, cuando se considera que la carga es negativa en el movimiento, entonces utilizan la izquierda para que no tuerzan mucho la mano, ¿sí? Les digo, en realidad no hay mucha objetividad, simplemente a alguien se le ocurrió que era más sencillo usar la otra mano en lugar de estar torciendo tu mano, ¿no? Sobre todo que, siendo realistas, hay personas que no tienen mucha flexibilidad y eso les cuesta trabajo. Entonces, pues básicamente por eso surge. Bueno, ahí está el uso de mano izquierda y derecha, ya lo vimos, aquí está otra vez explicada hacia dónde va a ir. El pulgar va hacia la velocidad de la partícula, o sea, dónde va la corriente, ¿sí? Recuerden que ya dedujimos que la velocidad está relacionada con la corriente, el campo en dirección de los dedos, hacia donde apuntan los dedos, y la palma, en la palma estaría perpendicular a la palma, saliendo el vector de fuerza. Cuando es la izquierda, pues está volteada su mano hacia abajo, y entonces es lo mismo, pero ahora con la mano hacia abajo, por lo tanto la fuerza está hacia abajo, sí, es como si pararan un lápiz en su palma, pues ahora como está hacia abajo, el lápiz está apuntando hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, y aquí está la descripción. Ok, bueno, aquí está otra vez. Si la carga en movimiento es negativa, la dirección de F se determina siguiendo el mismo procedimiento, pero usando la mano izquierda. Entonces, básicamente esa es la aclaración con eso, porque ya me la habían preguntado varias veces. Ya la semana pasada habíamos platicado con algunos de sus compañeros y la verdad es que sí nos confundía un poquito. Entonces, ahí está en la diapositiva. Bueno, ahí se les queda bien explicado cuál es una y cuál es otra. Pero ahora lo que a nosotros nos interesa es deflectar las trayectorias del electrón, que es, o bueno, de la partícula cargada, que eso es precisamente la utilidad de lo que les comentaba en los aceleradores, las trayectorias no son todas positivas. Eh, Perdón, positivas, no son todas rectas, son curvas, porque eso es lo que permite, es un anillo por el que van circulando y además en ese anillo a veces entran a otros anillos donde se aceleran. Entonces, lo que se busca aquí es poder curvar esas trayectorias, pero además poder aumentar la velocidad que llevan esas partículas. Cuando alcanzan altas energías, por eso es que se le llama física de altas energías, cuando alcanzan energías muy altas, pues es cuando pueden hacer colisionar átomos y romper su estructura y poder observar todo esta, ¿cómo se llama? Ay, déjenme. Perdón, perdón. Mm, es que no cerré el altavoz. Ahí está, ya. Ok. Entonces, cuando pueden, les digo, controlarlas, alcanzar velocidades muy altas, entonces al colisionar pueden romper esos átomos y es como se observa toda esa parte energética. Y que en realidad, pues, las aplicaciones más fuertes de esto y por lo que podrían en algún momento estar relacionados con ustedes es porque muchos de los instrumentos de medición y precisión se manejan con esto, con bombardeo de partículas subatómicas, también la parte médica, ya muchos aparatos médicos están basados en estos funcionamientos y en estos comportamientos, ¿sí? Todavía no les digo principios o leyes porque todavía están en estudio, pero sobre sus comportamientos. Y finalmente toda la parte de cómputo cuántico que se va a desarrollar, pues también va a estar basado en esto. Entonces, pues al menos comprender, ¿no? Que lo que queremos es controlar y que al final pues ya conocemos cuáles son las fuerzas que trabajan con esto, pero que también podemos curvar nuestras trayectorias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues cambiando las intensidades de los imanes, ¿no? De hecho, el ejemplo más claro que tenemos de esto, no de electrones, pero sí de que podemos jugar con la aceleración de un objeto, el movimiento de un objeto, son las lavadoras nuevas, las que ya no tienen un motor que hace que gire el pues antes eran aspas, ahora ya solo es un sistema ahí como una, ¿cómo le llaman esto? Centrífuga. Bueno, lo que hace esto son imanes. Si ustedes ven por ahí algún video de cómo se repara una lavadora de las nuevas, lo que sacan son imanes, ya no tienen un motor donde mediante engranes o algo se atore unas aspas y giren, ahora son por medios magnéticos. Entonces, les digo, al menos comprender que esta parte del control existe. La parte de los ángulos, aquí ya aparecen los ángulos, habíamos estado trabajando con solamente el seno de 90 y
trabajábamos con vectores que estaban a 90, 90 y 90, ¿sí? Entonces, pero nosotros realmente sí podemos tener ángulos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Aquí está el campo, tenemos la velocidad que está formando 30 grados con respecto al, bueno, están medio raros los ejes aquí, pero básicamente aquí sí lo vemos bien. La velocidad forma 30 grados con el campo. ¿Cuál es la diferencia con la que habíamos visto? Antes podíamos sacar, como los senos eran de 90, podíamos sacar un 1 y por lo tanto podía hacer despejes y podía yo dividir y etcétera. En esta parte ya no. Cuando el campo y la velocidad forman un ángulo, ahora sí tengo que respetar el hecho de que sean vectores y utilizar los vectores porque ya no puedo estar despejando fácilmente y encontrar un 1, ¿sí? Entonces, aunque en realidad, bueno, ahí va. Como la fórmula viene de aquí, la magnitud sí la puedo seguir sacando así, pero conseguir el ángulo ahora es más sencillo si se utiliza la expresión vectorial, es decir, componentes x, y, z, ¿sí? O x, y, no, x, y fuerza x, y, z. Entonces, aquí está nada más un resumen de cómo los miden, ¿sí? Y recordar que esta es la fórmula, entonces al despeje sí tenemos que considerar este seno de teta, ya antes solamente nos quedaba b igual a f sobre qv, y q por v, y el seno no lo poníamos, ahora sí hay que considerarlo porque solo es una proporción del campo. Nuevamente lo que estamos haciendo es estableciendo una dirección en la que queremos que todos vean. Ay, sigo con la garganta, bueno, ya estoy saliendo, pero sigo con la garganta lastimada. En la que queremos que todos vean el campo. Entonces, siempre que vean proyecciones, como en este caso, lo que están buscando es que todos tengamos el mismo punto de referencia, que todos digamos, ah, mira, estoy viendo la sombra de todos los vectores sobre el vector, en este caso el vector B seno de teta, ¿no? Entonces, sobre esa dirección. Por eso es que van a observar eso y por eso es tan útil en análisis vectorial, bueno, los que después van a ver cálculo multivariable y los que ya vieron análisis vectorial. Entonces, bueno, y aquí están los ejemplos que les decía con estos. Es prácticamente la parte sencilla. Un electrón se proyecta de izquierda a derecha en un campo magnético dirigido verticalmente hacia abajo. La velocidad del electrón es de tanto y la densidad del flujo magnético de 0.3 teslas y hay que determinar la magnitud y la dirección de la fuerza magnética. Esta es básica, es sustitución directa, no hay tanto problema. Entonces, aquí tenemos 90 grados, ese fue el ejemplo de como el pasado, no hay problema porque sigue estando a 90 grados. Ahora aquí, déjenme ver, según yo les había puesto uno con inclinación. No, este es igual, ¿dónde puse la inclinación? Ok, bueno, vamos a las corrientes. Aquellos son igualitos a los que ya habíamos hecho. Básicamente yo recuerdo que había puesto uno, pero yo creo que fue en la otra presentación. Bueno, la parte de cambiar ahora, en lugar de tener unas partículas, como siempre nos pasamos a la parte continua, que son las corrientes. Entonces, generalmente en campo eléctrico nosotros lo que hacíamos era considerar las líneas de campo a través de una superficie gaussiana y veíamos que eran continuos, pero aquí lo que vamos a hacer pues es considerar la corriente, que esa sí ya está definida como una medida física del número de partículas que atraviesan una cierta área en un determinado tiempo. Entonces, esa ya es continua, la corriente ya es considerada continua por la cantidad de electrones que están atravesando esa superficie. Entonces, nosotros podemos utilizar directamente nuestra ecuación de fuerza, que es igual a la carga por el vector, bueno, aquí no se ve bien, pero es el vector de velocidad por el vector de campo. Entonces, sí, eso es cuando tenemos corrientes. Entonces, podemos conocer la cantidad total, bueno, eso ya se los puse, de carga que pasa a través de una cierta velocidad. Entonces, este es el dibujito, tienen un campo, eso también es importante. Aquí siempre van a tener en campo magnético y campo eléctrico, ustedes realmente tienen sumergidos sus objetos en campos. O sea, una vez que consideran que hay algunas partículas ahí que generan un campo, ustedes observarían algo así. Si pueden poner un aparato que les permita medir los campos o pueden hacer un experimento que les permita medir los campos, esto es lo que observarían. Recuerden que las cruces son campos entrando a su pantalla, o sea, que vienen de dirección de donde ustedes están hacia dentro de la pantalla. Entonces, sus objetos, sus cables, sus anillos, todo siempre lo van a tener en esta estructura. Nosotros generalmente ponemos muy poquito y decimos, ah, ¿cuál es el vector de fuerza? Pero en realidad están sumergidos en un campo. De hecho, de ahí viene el nombre de campos, de tener algo parecido a un sembradío, a un campo de algo, ¿no? Que tienen muchos, rodeando el espacio, ¿sí? O el plano, pero en este caso, pues es el espacio. Entonces, siempre que nosotros ponemos un conductor y genera un campo magnético, lo que realmente observaríamos es que todo el espacio alrededor se llena de esas líneas de campo que son reales, que existen, ¿no? Que no sean tangibles y son medibles con otro imán, por ejemplo, o con un metal que acerque. Entonces, la velocidad media para cada carga que recorre la longitud,
Aquí hablamos, esta parte como que es importante porque vamos a hablar de velocidades medias. Recuerden que los electrones o las cargas son discretas. Si yo no puedo cortarlo en trozos, es una unidad elemental, pero como son tantas, puedo considerar que por espacio, por densidad, pueden ir variando. Entonces, por eso se saca la velocidad media, ¿sí? Porque se considera la velocidad que lleva un total de un montón de partículas, como si hiciéramos una suma de todas ellas y viéramos cuáles son o cuál es la línea que está más cercana a todas ellas y esa es nuestra velocidad media. Entonces, ¿por qué es importante aclarar esto? Porque eh, es diferente calcular la velocidad media a la velocidad de una partícula y eso ya lo habíamos visto desde la cinemática. Y aquí lo único que podemos hacer con tantas partículas interactuando y con flujos que no son controlables ni nada, con estas dimensiones y con tanta cantidad de partículas que manejan o líneas de campo, o todo lo que manejen en grandes cantidades, le van a poner velocidad media porque en realidad están buscando no un promedio, pero sí la velocidad más cercana a todas las que tienen. Entonces, ya no podemos calcular cuando tenemos más de, no sé, 1 millón de partículas o las que pasan a través de una corriente, ya no podemos calcular y decir la velocidad de la partícula es. Entonces, por eso era importante aquí mencionarlo, porque van a estar manejando velocidades medias. Entonces, cuando les dicen en el ejemplo, en el ejercicio, perdón, y también lo comento porque la semana pasada con uno de los ejercicios hubo una duda, cuando les habla de velocidad media no significa que vayan a sacar la velocidad media como la hacíamos antes, sino que ya la están considerando que es la velocidad a la que se acercan más todas las partículas, ¿sí? Es una velocidad como si buscáramos un centro de masas, que tampoco tiene sentido, lo entiendo, pero como si pusiéramos un trozo, un diferencial de nuestra carga, o de un trozo de corriente, no sé, un diferencial de corriente, y decimos, bueno, la velocidad media es la que aparentemente llevan todas estas partículas, ¿no? La más cercana a la que tienen todas. Entonces, para que no estén calculando de más. Esa velocidad que les dan ya son velocidades medias. Aquí es como sacamos la fuerza neta con respecto al tiempo. Si se acuerdan, había en la parte de campo eléctrico una pregunta en el examen con respecto al tiempo, pero en voltajes nosotros no habíamos visto todavía dependencia con respecto al tiempo. Ahora sí, vamos a ver que las fuerzas también dependen de la variación en el tiempo cuando hay una corriente. Entonces nosotros tenemos que la fuerza neta eh, sobre un cierto cable que tenga una longitud, un alambre, lo que sea, pues va a ser de esta manera. La fuerza es igual a la longitud de ese cable por la carga, por el campo, sobre el tiempo que tarda en pasar. Y ya sabemos que el número de cargas que pasa una cierta longitud en un tiempo, pues es la carga. Y de ahí viene esta ecuación que es la que van a estar utilizando comúnmente para sus clases más adelante de circuitos y todo esto, que creo que no usan mucho fuerza, pero sí las corrientes. Entonces están en términos del campo magnético. Corriente en un alambre es igual a corriente por la longitud del alambre por el campo del alambre. Mm, Perdón, yo dije longitud y era carga, carga sobre tiempo, por eso la cambiamos, pasamos el tiempo para allá. Bueno, ¿qué consideraciones hay que hacer aquí? El ángulo, ya dijimos que ahora el ángulo no necesariamente va a estar a 90, lo estuvimos trabajando a 90 por convención y porque pues es muy fácil didácticamente entender que cuando están a 90 tienen toda su contribución, pero la realidad es que los campos, o sea, cuando ustedes están construyendo una tarjeta, digamos, una tarjeta para meterla en algún dispositivo y en algún momento se generan algunos campos magnéticos. Esos campos magnéticos no pueden forzar a que siempre se alineen y que estén en 90 grados de los alambres o los filamentos por los donde vayan a pasar corrientes. Muchas veces, pues pasa esto, que hay una cierta inclinación y entonces el campo no está en su totalidad manifestándose sobre la corriente. Y les digo, esto es más como la comprensión del tema, porque en realidad no se hacen muchos cálculos de esto, aunque ayer vi un TT en el que sí les pidieron hacer esto porque están armando un circuito que mide y sí les pidieron, los profesores les dijeron que explicaran cómo habían frenado esta parte, pero bueno, dependerá de cada quien cómo lo elija. Y nuevamente por la regla de la mano derecha, pues ya se elige. Dije, así aquí sí ya puse, que yo me acordaba que había uno. Dice el alambre de la figura 2919. ¿Dónde la puse? ¿Las puse después? Y el alambre de la figura 2019, ahí está. Em, no, no es cierto, no se las puse. Ok, pero es parecido a aquel, solo que tiene 30 grados. Forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo B de 0.2 teslas, cuyo valor es de 0.2 teslas, suponiendo que la longitud de alambre sea 8 centímetros, ¿sí? Y que pase a través de él una corriente de 4 amperes, determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante sobre el alambre.
Entonces, pues ya sabemos que se obtiene sustituyendo sobre la ecuación que ya dedujimos y simplemente tomando en cuenta que ahora ya no son directas, sino que van multiplicadas la velocidad por el seno del ángulo. Entonces, pues es directa y está la de filamentos, corriente por la longitud por el campo. ¿Sí? Tenemos que sacar su magnitud, entonces es ILB, que es todas escalares, y el seno de 30 grados. Sustitución directa y nos da la fuerza. Pero si nos están pidiendo, si no nos piden magnitud, si no nos piden la fuerza, pues hay que aplicar regla de la mano derecha para encontrar la dirección, o en caso de que se les complicara, porque siempre hay personas a las que no les gusta trabajar con regla de mano izquierda y derecha, pues bueno, aquí viene la parte del cálculo vectorial, ¿no? Entonces, uy, ya salió como vení, ya salió. Entonces, déjenme ver si puedo escribir. Entonces, lo que tendríamos sería un alambre que forma un cierto ángulo con respecto a un campo B. Entonces, este es B. Por aquí circularía la corriente porque es el del alambre. Tendremos 30 grados. Y lo que queremos saber es la fuerza, ¿sí? Sabemos que la fuerza va a estar, esa sí va a ser perpendicular, aunque estas dos tienen un ángulo entre ellas, la fuerza sí es perpendicular al plano en el que están ellas dos. Digamos que estas dos las tengo sobre el teclado, esta fuerza va a estar en dirección de la pantalla, ¿no? Porque esta regla sí se cumple, esta tiene que ser ortogonal a todo el plano en el que se convivan I y B. Entonces, si yo no quiero trabajar con regla de la mano derecha, pues aquí tendría que hacer mi descomposición. Entonces el campo dice que es de 2 teslas y creo que repetí, respecto a un campo de B que es de 2 teslas, cuyo valor es de 2 teslas, ok, pero ya cuya magnitud, pero bien, 2 teslas. Entonces, si el campo está en Y, significa, así como está mi sistema, mi campo sería B igual a 0,2,0, porque mi campo lo estoy colocando en Y. Mi corriente está a 30 grados, es decir, el filamento está a 30 grados, entonces la corriente estaría a, no sé ni, 32,8 centímetros de 4. Sería 4 por el coseno de 30 grados. Mm, mm, no es cierto, coseno de 60,4 seno de 30 grados, ¿sí? Porque mi corriente no está precisamente en X, no está saliendo de la pantalla, está a 30 grados con respecto a B, entonces tengo que proyectar mi vector, la componente X y componente Y en Z no tiene porque está en el mismo plano, entonces, bueno, mi última componente sería 0. 4 coseno de 60, 4 seno de 30, y finalmente mi 0 porque no hay en Z. Y ya simplemente tendría que hacer mi producto de I, J y K por mis vectores, mi 0,2, perdón, al revés, porque si no me va a salir un signo ahí, además sería el 4, ¿sí? Aquí iría la de la corriente, o equivalente, recuerden que corriente y velocidad son las que se intercambian dependiendo de si es un sistema discreto o un sistema continuo. Entonces, aquí iría la corriente, voy a poner componente I1 de la corriente, componente I2 y componente I3 si la tuviera. En nuestro caso no lo va a tener porque la corriente y el campo solamente tienen componentes en el plano que no es Z. En Z es donde va a salir nuestra fuerza. Y finalmente aquí irían las componentes del campo, lo que tenga Bx, By y Bz. Entonces, si no quieren trabajar con eso, simplemente resuelven el determinante y el resultado en automático ya les va a dar un vector. Y ese vector, como ya está dado en forma de vector, tiene la dirección, tiene el sentido y tiene la magnitud del vector. Entonces, tienen las dos opciones. Muchas personas prefieren trabajar con esto porque a veces surge la confusión, bueno, cuando ya hay ángulos. Y antes vimos que en las presentaciones anteriores, cuando todos están a 90 grados, pues es muy sencillo porque simplemente ya sabemos que I por J da acá, que J por cada I, que las contrarias da negativo. Entonces, bueno, nada más para recordar, son los unitarios. Entonces, I por J va a ser igual a K, o sea, me va a dar un vector en Z. J por K me va a dar un vector en Y, etcétera. Pero cuando ya tienen inclinaciones, pues la forma más sencilla de sacarlos es de esta manera. O también quien maneje muy bien la regla de la mano derecha, pues con esto y un buen sistema de referencia. Entonces, bueno, aquí realmente lo sacan así y con la regla de la mano derecha, pues se dan cuenta que
si la dirección va a ser hacia arriba, o sea, va a ser en sentido Z positivo, teníamos las dos positivas, era como que un poco evidente, y que si nosotros invertimos la corriente, si ahora la convertimos en negativa, pues lo que va a cambiar es que ahora va a ser menos 0.032 y por lo tanto la fuerza estaría apuntando hacia Z negativo. ¿Sí? Y esa es la diferencia con respecto a hacia dónde va la corriente. Bueno, aquí hay un segundo ejemplo, aquí va la corriente, está a 35 grados, aquí está el campo, ahora la corriente sí está entrando, ¿sí? No está saliendo, sino que entra hacia la pantalla. Entonces, entonces ahora el resultado el alambre que conduce una cierta corriente, nada más aquí recordemos también que hay que multiplicar por la longitud porque se está generando un campo todo alrededor, entonces entre más largo sea el alambre, mayor es el campo porque se van sumando o menor el campo al final está representado proporcional a las líneas de campo. Entonces, nuevamente es una sustitución directa por la regla de la mano derecha, como la corriente es negativa, ¿sí? Entra hacia la pantalla, entonces ahora la fuerza nos va a salir hacia abajo, que es la del anterior, nada más que teníamos ahí a 30 grados. Y bueno, pues ahí hay unos videitos para ver cómo se trabaja con la parte de campo magnético, cómo se aplican, todo esto que en realidad ya ustedes ya lo han visto y la parte de cómputo seguramente más adelante la verán en las clases optativas. Yo espero que en un par de años ya les toque mucho de estos avances que se van a llevar a cabo para la siguiente generación de cómputo. Y están los libros. Y esto es el cierre de su clase de física en términos de teoría. Ya no les voy a dar más integrales de la parte de teoremas. Este, probablemente les mande unas notas por si algún día se topan con una aplicación de un teorema, pero pues muy difícilmente, salvo que realmente estén en ese ambiente o en digamos, en esos proyectos de investigación y entonces les tocará aprender mucho más que lo que puedan ver en una clase de física normal o de una clase de física de este nivel. Entonces, pues con esto cerramos los temas, ya no hay más temas que ver de física. Ahora les toca a ustedes mostrarme qué tanto aprendieron con sus proyectos. Y precisamente de hoy al miércoles, lo que quiero saber es qué dudas han tenido. Ayer en la tarde unos de sus compañeros me preguntaban sobre la estructura de los proyectos. Déjenme, les busqué uno para mostrarles porque tenían mucho la duda cómo se presentaban. No sé si gustan, les enseño cómo es uno que ya está estructurado, porque no significa que tengan que ser exactamente igual, pero pueden tomarlo como muestra. Déjenme, ayer ya se los había buscado en la tarde, nada más que ahorita se cerró mi correo, ahorita se los muestro, ya nada más para que vean y si quieren ya se pueden a trabajar en su proyecto para que ya lo entreguen. Entonces, un momentito, ya lo tenía, pero voy. Y si ayer me insistieron mucho en que sí les podía mostrar uno hecho. No, pero porque, a ver, Cosme, están juntos el grupo, el BM1 y el 4, ¿no? Entonces no sé si o eres del 5, ya ni me acuerdo. Las exposiciones serían mañana, precisamente por el cambio que hice, ya no las puse porque si no sería que aparte de ver a los de sus compañeros, vieran todavía los de los otros, que está interesante, pero ya saben que es pesado porque son temas similares y hay que brincarse, entonces ya mañana continuamos con eso y pasado, ya para que hicieran sus exposiciones, pero les digo que también las dudas. Bueno, déjenme buscarles que ayer me pedían si les podía enseñar uno de cómo queda la estructura de los prototipos. Entonces déjenme, ay, ay, mi pobre máquina. Y el viernes tengo que prestárselas a otros chicos que van, o sea, prestárselas para proyectarles a ellos ¿cómo se llama? Su ponencia que van a hacer para su TT y tengo que ponerme a limpiarla hoy para ver que funcione, porque les digo que sí, ayer que instalamos la paquetería que nos mandaron los chicos fue un desastre. Pero bueno, pues eso suele pasar, ni modo. Y ahí va. Muy lento, pero ahí va. Ok. Entonces, protocolo. Uy. Mm,
pero si era este, o si este no está concluido. Ay, no, este es que les digo que antes trabajábamos o sea, durante todo el semestre lo íbamos desarrollando, entonces este no es el concluido, esta es la primera parte. Mm, mm, enton ayer tuvimos reunión en la tarde de, pues, bastante larga sobre lo del retorno a clases, y pues sí hay varias estrategias, todo considerando que no se salga de control la nueva variante del bicho. Si no se sale de control, todo va a ir bien. Y entonces, para fines, creo, de enero, entrarían ya sus grupos en presencial, todavía sin saturar. Se está pensando al 60% los salones, pero pues todavía todo está en planes. Mm, ay, ¿por qué no? Es que estoy engañando, les digo los primeros, pero quiero mostrarles uno que ya esté con su. Les voy a mostrar rápido la primera parte y ahorita busco uno completo ya, porque esta es la primera entrega que les digo que antes se hacía. Entonces se los muestro. Mm, y ahorita busco los completos. Es que a lo mejor los completos están en Classroom y los almacené, por eso no los puedo ver. Para que no me hicieran mucho. Pero al menos aquí ya van viendo la primera parte. Yo les decía que su pantalla es a gusto de cada quien. ¿Sí? Los chicos aquí le pusieron pues, el nombre de sus integrantes. Y bueno, entonces les decía, de una manera muy básica, muy sencilla, pues explican cuál es su tema que van a trabajar. En el caso de ellos que hicieron como figuras de Lisayos, pues fue péndulo dibujante, explican rápidamente qué es el péndulo, explican con qué lo van a relacionar, ¿sí? Un poquito de historia, pero se dan cuenta muy, muy pequeño, las ecuaciones que van a utilizar, no, aquí no están deduciendo, simplemente están diciendo, esto es lo que queremos mostrar, un esquema, ¿sí? Y una descripción de qué es lo que va a ser o qué haría su proyecto construido, qué es lo que mediría, y ya luego ponen la parte de que van a tomar en cuenta, que en este caso serían los vectores y todo esto. Y finalmente, pues ponen ahí una imagen de un péndulo, porque les decía, como no lo construyen, en su caso, pues lo tienen que, ¿cómo se dice? Que, bueno, entonces sí lo construían, pero en su caso no. Pueden bajar una imagen de la red y ponerla, esto es lo que estoy pretendiendo, y aquí ellos ponen cómo lo van a hacer, ¿no? Entonces, ellos arman con botella, alambre, cartulinas, pintura, todo esto. Estos sí eran construidos, entonces pues se valía meter cosas. Esta era la primera que entregaban, y déjenme ver si encuentro el proyecto concluido para que vean. Pero esa es la primera parte. En su caso también tienen que entregar algo muy similar, una introducción rápida, unos esquemas de qué quieren que quede, una propuesta de qué va a quedar y qué es lo que van a medir para los que están o que van a demostrar para los que están mostrando algún video o eso. Entonces, mm, proyecto. Y es que creo que ese fue mi error. Este era solo el protocolo. Eso es lo que entregaban previo. Pero ahora ustedes lo hacen en una sola fase. Mm, no parece, sí, se me hace que los mandé a almacenar porque no me permite abrir ninguno. Mm, proyecto. Perdón, es que les digo que ya había encontrado uno. Y con eso de que se me cerró toda mi máquina, no sé ni dónde lo almacené. Estos son los comunitarios. Eso ya no les tocó a ustedes. Antes había una beca ahí para quien hacía comunitarios y se iban a pasear y no los llevábamos unos 2 o 3 días de paseo. Pero ojalá ya se repita. Lo bueno es que todavía tienen opción. Siempre me llevo a los que ya pasaron, digamos que fueron mis alumnos y ya están en cuarto, quinto semestre, por ahí así, para que aprovechen los viajes. Entonces, ojalá 2 añitos ya estemos bien, estarán invitados a los viajes. ¿Dónde está esto? Mm, A ver.
En un momentito creo que ya se desplegó. Ah, sí, aquí está. Pero bueno, es sencillito, pero les puede servir. Precisamente eso es lo que les estaba costando trabajo, darse cuenta hasta dónde tenían que entregar. Entonces ahí va. Este es uno pequeño, pero... Ok, ¿ya están viendo mi pantalla? No, No, maestra, profesora. todavía no. Mm, No, bueno, maestra. ahí está. Ok, ya, ¿verdad? Ok, entonces nuevamente su hoja de presentaciones es a su gusto, no hay un formato como tal, cada quien la pone como quiera. En su caso, bueno, lo que van a analizar o lo que van a demostrar. Y ahora sí, nuevamente, una introducción muy corta que pueda establecer. Al final, tanto ustedes como yo ya sabemos qué temas se está tratando, entonces nada más es para que se sepa con qué está relacionado el proyecto. ¿Sí? Aquí hay una imagen, pero no se ve porque la estoy abriendo aquí. Entonces, el objetivo, así este ya es completo, su objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo? En este caso, pues es facilitar el uso de la ley de Ohm, con el uso de resistencias, etcétera. ¿Qué conceptos se van a estudiar? En el caso de ellos, ustedes pueden tener ahí qué conceptos se van a trabajar o qué se va a practicar o qué es el juego, o sea, depende, ¿no? En ellos es la parte de la física con la que está involucrada, digamos. Entonces aquí ellos ponen, ¿no? Los conceptos que se van a ver, los circuitos que van a trabajar para mostrarla, son diagramitas, no los construyeron, los circuitos, hacen ya su descripción. Este sería como el tratamiento, como el desarrollo, perdón, para explicar qué van a hacer. Y ahora sí, describen cómo va a ser su programa. Entonces ahí ellos ponen con base en los conocimientos adquiridos, bla, 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 qué es lo que va a hacer. Va a calcular la resistencia final, va a calcular la resistencia, opción de usuario, debe ingresar el valor del voltaje, creando la resistencia. En esta lo acompañaba un videito, por eso es que es muy escueta. Por eso les decía que a veces es más sencillo eso. Ellos ponían un videito y ya con el video, ya puedo ver y no tienen que extenderse mucho, nada más me lo describen de forma general y luego grababan un pedacito de su circuito y listo. Y a esta, si no me equivoco, le faltan las partes de las conclusiones porque esas las pusieron en la presentación. Pero así de básico debe ser, o sea, debe ser directo, básico, si van a hacer cálculos, ahí sí es donde se pueden, lo que les decía hace 2 semanas, extender más es esta parte, justo la del desarrollo. La que ustedes están proponiendo y están calculando es donde debe ir más extensa, la parte de introducción pequeñita, si van a meter imágenes, pues las básicas, las que den idea general y finalmente su explicación también, les digo, en el caso de ellos es esto, porque acompañaron también con un video. Si no acompañan con el video, pues tendrían que ser un poquito más explícitos, ¿no? Explicarme un poquito más de qué trata, porque no lo voy a ver y nada más con saber que, o sea, creando resistencia, esta opción nos pidieron un valor que quedará averiguar. O sea, sí están escribiendo, pero es como muy básico y tendrían que haber metido su diagrama de flujo los chicos, pero pues ellos optarán por mostrar funcionando una pequeña parte del circuito, entonces también se vale. En el caso de quien no lo va a construir y no lo va a hacer el programita o lo que estén trabajando, pues pueden meter su esquema, su diagrama de cómo sería el experimento, o sea, de lo que pueda acompañar ahí, ¿ok? Pero así de sencillo son, no es que trabajen tanto, es que realmente puedan concentrar en un proyecto que a mí me dé idea que aprendieron a trabajar el concepto, lo entendieron y lo pueden explicar. Bueno, para ir a ver a los burritos. Sí, Cosme, ya estamos en eso. Yo creo que ya la siguiente semana. Ay, es que, en serio, que procuro no quejarme de la escuela porque es muy buena escuela y los profesores son muy, pues, dinámicos y todo, pero sí, esta parte de que tenían que habernos publicado hace 15, 20 días el calendario de los tetes y nos los estén soltando de 2 días antes, eso me da coraje porque pues no puedo organizarle su visita y sí tenemos que ir. Ya no hay que ir. Pues no sé, aunque sea recorrer la escuela, ¿no? Aunque ya no hagamos, nada más hacemos ahí una grabación rápida de una práctica o algo, pero sí para los que quieran ir, claro. Nadie está obligado, pero vamos a ir a hacer una preposada. Si se cancela la práctica, híjole, tendría que dejarles un trabajo para sustituir. Pero sí, déjenme ver, les digo que es un problema porque aparte, aparte mi jefa, sí, la preposada, ¿no? Mi jefa está también, o sea, la tienen igual, igual, igual con todo lo que es, ya está la estructura para el siguiente semestre, para los profesores que les vamos a dar clase y en qué horarios y todo.
Sí, ahí está. No, sí vamos, aunque sea hacer un recorrido, aunque hagamos una medición rápida. O sea, creo que ya el viernes vi que podemos armar la parte esas esferitas que se cargan, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es una esfera, ¿no? Está la esfera y ya se carga, no es la de Van der Graaf, no, no es esa, es una un poquito más rápida, más con dispositivos, no hay que estar ahí dándole vuelta a las escobillas ni nada. Entonces hacemos esas, se graban y ya, lo demás lo ocupamos para recorrer la escuela si quieren. Digo, y no es necesario que vayan todos, porque como se va a grabar el video y hacen el tratamiento ya por fuera, pues en una casa no. Mm. Sí, déjenme, les digo, yo creo que ya esta semana nos tienen que publicar los TT2 y también eso sirve porque podemos hablar con los directivos. Antes ellos, el día de su posada, les ponían ahí unas piñatas, mega piñatotas y daban pues algunos dulces y todo esto. Entonces voy a ver si se van a organizar y si nos apoyan para que lo organicemos así. Porque además podremos hablar ya varios de sus profesores la semana que viene. Sí, de esta, la que viene, y la que sigue ya estarían terminando, entonces a lo mejor habría más chance de que puedan ir por allá o de que el subdirect me pueda hacer los permisos para que puedan quedarse por allá un ratito y pues sí, a lo mejor tomar un ponche caliente porque sí desinfecta no muy caliente que no se quemen, pero suficiente caliente, algo así, y recorrer la escuelita, hacemos rápido la práctica para poner motivo didáctico de asistencia a SCOM y ya, pero déjenme ver, les digo, voy a seguir presionando. Yo hablo diario por mañana y por tarde a la CAT para pedir mis horarios, para que ya me digan, y es que les decía que ahí no podemos nosotros negarnos, porque como los chicos dependen de que nosotros estemos, si no estamos el comité completo, luego les cancelan y eso es muy feo. Es como si ustedes se presentaran a su examen y les dijeran, no lo puedes hacer porque no vinieron todos. Entonces, es muy feo. Bueno, pues creo que hasta aquí. Sí, sí, llevamos piñata. Aunque lo hagamos con distancia, no hay problema. Bueno, sus compañeros del 1BM1 que ya fueron, ya vieron que hay un área muy de mesitas que está bastante separada. O sea, si es por distancia, ahí podemos, son las mesitas que están a un lado del edificio de gobierno y están al aire libre y son mesas grandotas donde pueden, o sea, si nos piden distancia, no hay problema, ahí se puede mantener bien y ya, pero nada más déjenme consultar. Y hace falta ir antes de que el nuevo virus vaya a darnos una sorpresa y nos manden otra vez a confinamiento. Entonces, ir bien cuidados, sin quitarse cubrebocas, bien cuidaditos y sí, déjenme ver yo desde cuándo les digo que estoy organizando. Bueno, dudas sobre los proyectos, ¿no? Su entrega de exámenes, perdón, algunos me mandaron mensaje, ya no les entregué, pero sí los apunté que fui yo la que ya no les contestó sí o sí, no, que tomé yo en cuenta eso, ¿sí? Porque me mandaron mensajito y como ya estaba yo en la siguiente reunión, ya vi el teléfono muy tarde, entonces dije, bueno, ya lo subieron. También algunos me subieron un poquito más tarde, no hay problema, entendí, porque la habían mandado y supongo que estaban esperando mi respuesta, no hay problema. Los tengo anotados para autocastigarme, porque se me olvidó decirles que tenía reunión después y que no iba a poder estar atendiendo el teléfono, entonces no se preocupen. Pero sí, ya vi que subieron, no hay problema con eso. Reviso el fin de semana y ya les voy dando sus cortes. ¿Y qué más? Bueno, entonces ya no hay duda de los proyectos, ya saben que se tiene que entregar el viernes. Si el jueves me ponen TTs en sus horarios de clase o algo, ya ahí pensaré, o sea, tampoco se me estresen mucho. Yo creo que ya debo saber. Mañana sigo insistiendo y ya les aviso. Si me ponen proyectos ese día, yo sé que jueves sería muy importante para ustedes preguntar todas las dudas para que ya el viernes se entreguen. Entonces, posiblemente haga un corrimiento de horario, siempre y cuando me avisen si ya tengo 2 TTs programados. Uno el jueves, que abarca del mediodía a las 2, entonces pues ese se me va a encimar. Tengo que estar 15 minutos antes conectándome, porque eso es lo que piden, el protocolo. Luego es entre que los chicos que muestran, que no sé qué, que se conectan, que los profesores, que todo, y luego ya el rollo de la discusión entre nosotros para dar la calificación y con el profesor de seguimiento, etcétera. Entonces, esa clase del jueves sí ya es seguro, que a partir de 11:40 ya no voy a estar disponible porque tengo que estar para los tetes. Y luego el viernes también, a partir del cuarto para la 1, tengo que conectarme a otro. Entonces, posiblemente, creo que lo más sano sería al menos dejar para que el martes todavía veamos dudas, aunque lo que también les decía es que entreguen el lunes, o sea, el lunes todavía les contesto dudas, entregan el lunes, porque tengo un grupo que no está el lunes, pero entregan el lunes, y lo que hago es revisarlos. Si alguien desde el viernes entrega, está bien, los reviso, y si les hace falta algo para alcanzar el máximo puntaje de la rúbrica, pues se los regreso con las observaciones. También eso sería bastante sensato para que tengan ese tiempo. Entonces, si alguien lo quiere entregar, empezar a subir desde viernes está bien, pero yo creo que sí, les voy a poner fecha de entrega el lunes en la noche, y con los del 1BM1 lo que haría es la hora de asesoría, darla
pues no como clase, o sea, no están forzosos a conectarse, pero si tienen dudas que ese día también entren a esa hora y entonces ahora sí, ya la entrega el lunes a las 8 de la noche máximo, que ya fuera con todas sus dudas aclaradas. ¿Sí? Entonces yo creo que sí hago el corrimiento, porque les digo, ya sé que jueves y viernes ya tengo esos 2 días apartados y me falta que me programen otros 2, entonces cuando me digan, pues ahí tengo que estar. ¿Vale? Entonces, pues mejor lo dejamos así si quieren. Lo recorro para el día lunes a las 8 de la noche la entrega. Si alguien lo quiere entregar para que le haga retroalimentación, no hay problema, pero si no, el día lunes, las 2 clases de mis grupos que sí me toca darles ese día y la de 1:30 que es de asesoría con 1BM1, puedo revisar dudas si es que las tuvieran y ya para que a las 8 entreguen su documento y ya esté totalmente como debe ser entregado. ¿Vale? Entonces, sí, creo que mejor hago eso. Sería más sensato. Porque, bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues hoy nos vamos temprano a descansar porque no hay más que ver, más que trabajar con sus equipos y ahorita me he dado unos 10 minutos de mandarlos a sus equipos como para que 5 minutos. Creo que ustedes también tienen forma de contactarse entre ustedes. Entonces, pues les agradezco la espera y semana complicada. Les voy a estar avisando dependiendo de las citas que me den, pero como los doy, sí fue imprevisto, me enteré ayer en la noche y ya se me hizo. Y sí, iba a mandar el correo tarde, pero como todavía no estaba muy segura, porque dependía de que alguien más pudiera acompañar, pero ya luego dijeron que no, que tiene que ser mamá o papá. Y sí, me tocó en la fila, que sacaban gente que se debe sentir horrible después de estar en la fila, que te corran porque no era la mamá o el papá y no llevaban la dirección, pero bueno. Ok, chicos, pues los dejo. Si tienen dudas, todavía se pueden quedar aquí, si no, ya se pueden retirar. Y nos vemos. Mañana no me han programado nada, entonces nos vemos mañana normalmente. ¿Sí? Cuídense mucho, gracias. Que tengan Gracias, un buen día. maestra. Muchas gracias. Cuídense. Muchas gracias, Buen día, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, cuídense, bye. Hasta luego, profesora. Bye, cuídense. Gracias, maestra. Buen día. Proyecto Ah, es hacer un programa que simule varias estructuras, o sea, el campo magnético de varias estructuras, o sea, no nada más del solenoide. El solenoide lo hago pues porque es el más fácil es como y el así, ejemplo, ¿no? ¿no? De cómo quedaría. Ajá, el pero en ejemplo realidad, de la idea. ajá, ahí está bien. Lo que hice aquí en fue nada más bueno, lo hice en C porque como no sé programar en otro lenguaje, Está bien, está bien. pero la verdad es que en la parte gráfica creo que sí está más difícil por C que por ejemplo por Python o algo así. Pero Sí, bueno, puede ser que te cueste más trabajo. entonces, por ejemplo, lo empiezo y luego ya me pregunta como del solenoide, como que quiero variar, si el número de espiras o la longitud. Nada más he hecho el de número de espiras. No, está bien, es un ejemplo, no tenían que construirlo completo, pero está bien, ok. Ajá, bueno, por ejemplo, le pones el número de espiras y le pones el valor de la longitud. Por ejemplo, no sé, 20 centímetros, bueno, están metros, pero sería como 0.2, ¿no? Punto 2, correcto. Ajá, luego el valor de la corriente, no sé, 0.5 amperios. Y entonces ya bueno, para empezar, el bueno, ja, o sea, este es como la I que estoy iterando, Ok. o sea, estos son los números de vueltas, Ajá. y este es el campo magnético, o sea, sí tal cual es el campo magnético. A ver, nada más un momentito. Tú lo levantaste con la longitud y con la corriente. Pero, ¿cómo sabe él cuántas vueltas va a tener por...? Ah, porque va iterando, o sea, con un ciclo for, Pero tú le va, dijiste qué tan espaciadas van a quedar. no, también tengo que cambiarle lo espaciado, sí, Pues ¿verdad? es que si no, ajá, si no te va a hacer un montonal así, un ruido súper. Le tienes que poner a lo mejor que por cada, no sé, que por cada metro te haga 100 y entonces ya sabe que por punto 2 te va a hacer 20, ¿no? No sé, porque vi que no para. No, es que lo hace hasta Sí, 500. pues
No, pues no. Entonces, 500 vueltas en 20 centímetros de alambre, como que. Yo digo que le pongas una cota. O sea, se la definas desde el inicio como una variable, la variable de el número de espiras. Pero es que querías variarla una con la otra también, ¿verdad? Ajá, o sea, la cosa es que primero dejar como, bueno, para una parte del problema, Ajá. dejar fija L y aumentar la densidad de espiras. Por eso. ¿Y si le pones un if? Si le pones un if para que no te haga tantos, o sea, si llega tanto. No, yo se lo puse, pero es que por eso quería, o sea, pues yo sentía que el sentido del problema era como estudiar la dependencia del campo magnético con el número de espiras. Por eso lo fui Sí, ya vi. Lo fui subiendo hasta 500, o sea, cambiando la densidad, pues, de espiras. Sí, ya vi tu gráfica, es que no se había graficado en su momento. Ya vi lo que intentas, es explicar el comportamiento de la función, no tanto Sí, bueno, está bien. Bueno, esa era la idea. ¿Cómo se dice? Nada más que no sé si está bien. O sea, bueno, este es el campo magnético y luego lo tuve que normalizar. O sea, es que el programa le tengo que decir que me dé una pantalla, por ejemplo, y aquí le puse de 720 por 720. Entonces ya le pedí que pintara estas líneas para los ejes. Pero, ¿qué tan, o sea, qué contra qué está graficando? Es que sí. Bueno, es que todavía no le pongo los textos porque apenas estoy haciendo. Nada más dime, ¿número de espiras contra? Número de espiras contra el campo magnético. Pero por eso quería también como ver, porque según yo es lineal, ¿no? Sí, no, espérame, estás bien. Es que es número de espiras, sí, para acá. Es asintótico, ¿no? No sé, según yo no. Sí, porque tienes. O sea, esto parece asintótico, pero está todo raro. Por eso también quería saber como qué rollo, porque según yo es B igual a mu por N por I entre N, ¿no? Por la longitud, sí, tiene razón. No entre la longitud. Pero entonces, para el caso de N, si lo voy variando, tendría que ir lineal, ¿no? O sea, no importa la tendencia, no, ¿cómo se dice? La pendiente, pero tendría que ser una recta, ¿no? Pues sí, es que estoy pensando. Es que justo si por es eso. la N mayúscula o la N minúscula la que estás metiendo, porque de eso depende también. Déjame ver. ¿Cuál N? ¿Ves que hay una N que les mostré en las diapositivas, que es la N minúscula, que a veces es número de espiras y el otro es número de espiras por longitud? No, pero esa es la densidad, ¿no? O sea, sería la tal cual como la densidad. No, esta es la. No, pues entonces está rara tu ecuación. Esta N que estoy metiendo es. Sí, o sea, esta tal cual es. En este lado son las Is, o sea, el número de espiras, y en este campo magnético, tal cual. Y el campo magnético tal cual lo calculé así. O sea, este es mu por I entre C. Bueno, C es la corriente, pero como ya tenía aquí la I, mejor le puse C. Entre L. Y L, pues ya está dada y todo el ¿No te estará tomando la L como. O sea, ¿no está variando la L en realidad? No. Sí se la das fija. No, porque sí le pedí, o sea, aquí está en este switch, le pedí el número de espiras. Sí, es que no debería ser. Entonces, o sea, si es eso, debería ser proporcional B, proporcional a la N, debería ser una recta. Cuando N crece, crece B. Si estuviera tomando en cuenta la N sobre la L, entonces a lo mejor sí se convierte en asintótico, porque conforme la L tiende a infinito, pues obviamente va variando a la inversa. Ahora, no sé si está bien, porque, a ver, en el programa, yo le pido, a ver, hazme una pantalla de 720 por 720 y ya le pido que dibuje los ejes, pero obviamente esto es un pixel, o sea, solamente si yo le digo pinta un pixel, o sea, este es un pixel, o sea, si yo le digo put pixel JK y luego el color, entonces, por ejemplo, estas son como las coordenadas. Entonces, de cierta manera, yo tengo que normalizar, o sea, tengo que hacer que estos datos quepan aquí, porque obviamente estos datos de la gráfica de aquí, pues son chiquitísimos, nunca me van a, o sea, o sea, ni siquiera, ¿quién sabe dónde los voy a poner? Ajá. Sí. Entonces yo le tengo que decir en qué píxel tiene que ir cada punto. Entonces, no sé si lo estoy normalizando bien. O sea, realmente el que estoy apuntando es esta B, que es ese es el campo magnético como el más grande que va a haber, porque es el de 500 espiras. Ok.
y lo divido entre el campo, entre este Te B. pone un punto para 500 espiras y luego iteras con otro y te pone otro punto para el siguiente y así. ¿Eso es lo que estás graficando? Ajá. Entonces está bien. Sí, está bien tu comportamiento. No es solo, o sea, no es el campo de 500 espiras, ese es el que sería recto. Te está haciendo uno para 500, luego a lo mejor uno para 400, uno para 300, uno para 200. Sí, ¿verdad? Eso es Ajá, lo o que estás sea, graficando. Está correcto. Sí, sí. está O bien. sea, Está bien tu este es gráfico. como el de para una espira, el de para 2 espiras, para 3 Sí, espiras. es correcto. Está bien tu gráfica. Porque en cuanto más espiras son, el crecimiento va siendo mucho más rápido. Entonces, más o menos como un poquito, no exponencial, pero tiene ese comportamiento. Está O sea, bien. no es lineal. O sea, no, No, esto. lineal sería si fuera solamente diferentes puntos del mismo solenoide y tú vas avanzando. Dices, campo magnético, avanzo a la 1, veo 2, pero aquí lo que estás haciendo son como si fueran diferentes solenoides, cada uno con más espiras. Ajá. Entonces el campo va creciendo. Sí, no, es correcto, tu comportamiento es correcto. De hecho, debería ser un poquito una campana de Gauss. Va a llegar un momento en que ya se sature tu solenoide cuando son muchas espiras y ya de ahí ya no va a crecer más, ya no vas a poder generar un campo más denso. Es correcto tu comportamiento. ¿Y eso me lo tiene que demostrar en la ecuación? O sea, No, no tu si ecuación. llego. De hecho, está O sea, padre, ya sí. sacaste la parte de la originalidad. ¿Por qué? Busca, te voy a dar una sugerencia. Ajá. Busca en el internet gráfica del campo magnético de un solenoide y seguramente va a ser tipo campana. O sea, de eso que va a empezar a crecer. Si tienes poquita, se crea un campo allá adentro. Si tienes más, se empieza a crear un campo más denso. Si tienes más. Recuerda que estás concentrando cantidad de líneas adentro, pero cada vez que tú aumentas una espira, no aumenta directamente porque la espira es todo algo redondo. Entonces debe tener este comportamiento seguramente. Sería lineal si fuera proporcional, que cada vez que tú aumentas una espira, simplemente aumentas una línea de campo, pero no es una. Cuando tú aumentas las espiras, aumentas una cantidad proporcional de campo. Entonces, estoy casi segura que vas a encontrar como una campanita de esas de Gauss. Va a llegar un momento en que tengas tantas espiras que aunque pongas más, ya no vas a poder meter más campo, porque ya el campo ya está como lineal, como que se hace una meseta. Entonces, eso es lo que está haciendo tu programa y eso está muy interesante, porque no estás graficando solamente campo en tu función, sino estás graficando el comportamiento de diferentes solenoides dependiendo del número de espiras. Oiga, no lo entendí. ¿No? A ver, mira, si tú tienes Ajá. una gráfica, te lo voy a poner así, si tú tienes una gráfica, digamos, de caída libre, Ajá. entonces, para ponértela sencilla, si tú pones caída libre, no, sí, caída libre de velocidades. Si tú sueltas tu objeto desde una altura, digamos, a 100 metros, te va a dar un valor y tu gráfica sería altura contra velocidad que alcanzó. Luego subes tu objeto más, otros 200 metros, altura, velocidad, y te va a ir dando los puntos y ahí obtienes la gráfica. Entonces, es un objeto variando la altura y viendo qué velocidades alcanza conforme tú lo subes más. Ajá. Bueno, aquí lo que tienes no es el mismo solenoide. Lo que tienes son diferentes solenoides. Es como si tú metieras campo en un solenoide con una sola espira. Y dices, mira, el campo solamente se concentra. Te voy a dar un número. Tiene 6 líneas de campo dentro del solenoide. Luego tomas un nuevo solenoide y ese solenoide tiene 5 espiras. Entonces, ese solenoide al aumentar a 5 no es que haya aumentado 5 líneas más, aumentó la proporción que te da la concentración de ese campo. Entonces, a lo mejor si tenías 6, ahora tienes 36 adentro, porque 6 espiras no te duplican, bueno, no te, ¿cómo se diría? Se extiplican el campo, te lo concentran mucho más, el crecimiento es mucho más, te van poniendo muy denso el campo. Entonces, te digo que lo que tú estás haciendo está muy padre, porque lo que estás mostrando es solenoides con situaciones o con condiciones parecidas, pero lo que le varía son los números de espiras. Hago mi solenoide y a este le pongo 5 espiras, luego al que sigue le pongo 6 espiras, luego el que mismo solenoide, misma corriente, pero con mayor número de espiras. Entonces lo que estás buscando es como si compararas cómo mejora o cómo puedes, sí, mejorar, algo así, la cantidad de campo concentrado en un solenoide cuando el solenoide se construye con más espiras. O sea, como el caso límite, o sea, bueno, no el caso límite, pero así como usted dice, si hay un número de espiras máximo que le puedo meter, a partir del cual ya no puedo meterle más, así es. esta Supongo que por cosa eso te está dando eso. debería de encontrarlo. O sea, si algo y mucho más grande, lo hago tender, bueno, no infinito, pero le pongo 10,000 puntos o 20,000 puntos. Yo digo que en algún momento se va a estacionar porque ya no puedes concentrar más el campo. O sea, las líneas de campo están limitadas a que no puedan cruzarse. Entonces, llega un momento en que ya, aunque le pongas más espiras, si tú mides con tu multímetro, te vas a dar cuenta que ya no vas a obtener un campo mayor.
ya no puedes meter más, ya, o sea, ya esas espiras a lo mejor ya se estarían entorpeciéndose una con otras. Entonces, eso que estás haciendo creo que es la faldita de esa gaussiana, de lo que te saldría en la parte donde vas aumentando las espiras. ¿Dónde puedo leer más de eso? O sea, ¿cómo lo busco, por ejemplo, en internet? Sí, así ponle gráfica de campo magnético dentro de un solenoide. Gráfica, no esquema ni nada, gráfica. Seguramente hay gráficas. Gráfica de campo magnético dentro de un solenoide. Dentro de un solenoide. Ajá. Yo estoy casi segura que es una gaussiana. Déjame ver. Ay, mi teléfono está, como estoy conectada a la llamada con mi amigo, el teléfono no puede, está bloqueado. Entonces estoy casi segura que eso que está sacando ahí es la faldita de la gaussiana. Y entonces está padre porque pues eso no se había hecho, si nada más iba a ser la gráfica, ahorita ya salía ahí que a mayor número de espiras, pues es mejor el campo, ¿no? Va creciendo, de hecho se ve que va creciendo como un poquito exponencial, o sea, no es exponencial, estoy segura, porque la gráfica, pero se ve bien. Por ejemplo, de hecho, así como lo pone, hasta estaría más, bueno, hasta yo podría con el programa muy fácilmente pedirle que me encuentre a partir de qué expira, ya no crece tanto. Ajá, cuando ya es muy... O sea, ponerle un límite, o sea, por ejemplo, que ya no crezca más de 0.1 o 0.01. Entonces, que me diga, a partir de aquí ya no está creciendo. Entonces, ya como que a partir de ahí ya no sería... Bueno, ya es too much. Sí, ya, sí. pero... Yo creo que busca lo que te dije y estoy casi segura que es eso. De todas maneras, yo también lo veo al ratito. Pero estoy casi segura que es eso, que lo que estás viendo es justo la subida antes de llegar a la meseta, de cuando está concentrada. Entonces, eso ya tienes tu originalidad y todo. Ya nada más muestras que tienes un programa que te va a mostrar que el campo magnético dentro de los solenoides crece de esa manera, con ese comportamiento, que no es lineal. Eso sería tu contribución, porque es lo que uno imagina. Lo primero que vas a imaginar es, pues si yo aumento el número de espiras, va a crecer, va a ser una línea recta, porque al aumentar el número de espiras aumenta proporcional. Pero aquí puedes demostrar que probablemente no, que cuando aumentas el número de espiras para un solenoide, su comportamiento es, y creo, se ve como un poco exponencial. Pero estoy casi seguro que es la meseta. Le investigo más, pero ahorita que vi, creo que eso es lo que estás mostrando ahí, que no es lineal. Entonces, esa sería tu contribución. Mostrar que lo que uno pensaría es que va a ser un aumento lineal del campo cuando tú aumentas las espiras, y sin embargo, el comportamiento es así. Digo, y tiene que ver con que el campo es por área. El número de líneas de campo va por área. Entonces, el área la estás manteniendo fija y el área es un valor al cuadrado, pero la concentración de campo va aumentando en esa misma área. Entonces se van apelmazando y va haciendo esto. Cada vez tienes en una misma área un mayor número de líneas de campo. Ok. ¿Sí? Entonces creo que va por ahí. Revisa eso y si quieres, mañana lo vemos, pero busca por ahí gráfica del campo magnético dentro de un solenoide y estoy casi segura que es así. Entonces con eso estaría muy padre su propuesta. Digo, porque si tú a alguien le dices cómo varía, va a ser lo mismo que ahorita pensaste, que yo también al momento dije, debería ser lineal. No es cierto. O sea, no es lineal porque el campo magnético no es como un objeto que está cayendo, que tiene una sola trayectoria. El campo magnético es una concentración, un racimo de un montón de vectores y se siguen apelmazando en la misma área. ¿Sí? Entonces, búscala. ¿Sí estás segura? Es que ya hasta yo me quedé dudando si lo que estoy haciendo bien. No, está bien, ver, de hecho está padre. Esta vez sí es la que sí, todo el mundo entiende, ¿no? O sea, este es el mu por n por la corriente entre L. ¿Sí está bien esta? Está bien, esa está bien. Ajá, ahora lo siguiente, esta es la V normal, la que estoy mostrando, y luego esta es la V normalizada. O sea, ya esta es la que yo voy a estar graficando. Ok. Porque, a ver, mira, te explico rápido cómo lo puedes visualizar. Si tú tomas un florero y metes 10 flores con rabo alto, vas a poder meterlas cómodamente en una cierta área. Conforme empiezas a meter más, se va reduciendo el número de área en la que la puedes poner. Entonces, claro, cada vez vas a poder meter menos, y creo que es lo que estás demostrando ahí. Que aunque tú hagas un solenoide, o sea, lo que estás demostrando es que no puedes hacer un solenoide con infinitas espiras y esperar que tu campo se concentre y siga creciendo sin medida. Y que además el crecimiento no es lineal, porque eso implicaría que llegado un momento se parara. Ese comportamiento que encontraste es el que te dice que siempre llegas a una saturación, que no puedes crecer tanto un solenoide como para conseguir un campo infinito. Pues creo que eso es lo que acabas de demostrar con tu programa, que los solenoides tienen un límite de crecimiento con respecto al número de espiras. No puedes concentrar tanto campo porque ya no hay área más para poner más líneas de campo. Ajá. A ver, nomás por curiosidad. Déjame buscar mientras aquí en la... Déjame ver. Campo magnético dentro de un solenoide. Campo magnético. Ay, no escribió. Ahí está muy... Ahí tengo que ver cómo lo grafico, porque sí lo está haciendo, pero creo que
Yo estoy casi segura que ese es el inicio, antes de que llegue a la meseta. Y te digo, ya con eso, pues estuvo súper bien su ejercicio. Estoy casi seguro que o sea, con tu programa lo que estás mostrando es que uno esperaría que si crece el número de espiras, el campo siga crezca y crezca y crezca y crezca, que estás demostrando que no, que se empieza a concentrar y ya va a llegar un momento en el que ya no. De hecho, no, bueno, así, no, porque por ejemplo, mira, aquí está, para 50,000 espiras, es .157, ¿no? Y luego, bueno, 50,000 y, bueno, no sé, o sea, según yo no está... Sí, también habría que ver la concentración de la corriente, pero, ay, mira, ya encontré aquí unas. Déjame tantito proyectarte yo. Ya, voy a dejar de proyectar yo. Sí, déjame, nada más le puse así, lo puse así directo, buscar. Ay, creo que ya estaba compartiendo pantalla. Nada más le puse buscar campo dentro del solenoide y mira lo que salió. Ok. Entonces estoy casi segura que tú estás en estas partes. Estás aquí, cuando empieza a subir, cuando todavía puedes meter más líneas de campo, pero va a llegar un momento en que se te va a saturar. Ya no hay manera. Si no, imagínate, todo el mundo diría, pues hago un súper enrollado y ya consigo un montón de energía para mover, por ejemplo, un tren, ¿no? O algo así. Entonces, esto es lo que estás demostrando, que uno pensaría por la ecuación, que lo que vas a encontrar es que el solenoide crece, pero está confinado por el área. El solenoide o sea, el campo magnético son líneas de campo que atraviesan un área. Y pues estás confinado por el área. Puedes seguir creciendo hacia lo largo, pero las líneas, como van pasando al centro, ya no puedes meter más. Es como si fueras metiendo ahí, estuvieras rellenando con alambres, va a haber un momento en que ya no puedas meter más. Y de hecho, lo que aparenta aquí, supongo que es que cuando ya se tocan los materiales, ya se convierten todos en positivo y negativo y el campo se convierte en uno solo. A lo mejor o sea, el real debe ser este. Y esta parte no sé si es lo propuesto, pero tú estás mostrando precisamente esta parte. Van a crecer y lo que te decía, en algún momento ya no se pueden concentrar más. Esta es la parte que yo creo que está graficando tu programita, la parte antes de llegar a la meseta. Está muy bien, ya con eso lo tienen. Y nada más lean un poquito más para ver si pueden hacer un sustento con sus palabras de lo que comprendan de por qué pasa esto. Pero está más o menos sencillo. Y lo que demuestras es eso, que no hay un crecimiento lineal, porque además eso implica... No, yo creo que no está, bueno, o sea, sí entiendo lo que quieres decir, pero por ejemplo, en la gráfica que está abajo, o sea, bueno, ahí está, en el centro, centradita. Justamente esa es la gráfica del solenoide en particular, o sea, de ese solenoide en particular, esa es la gráfica, o sea, se concentra, digamos que llega a un máximo en el centro del solenoide y luego baja, pero lo que yo estoy graficando son para cada solenoide una N diferente y un campo magnético diferente, ¿no? Entonces, según yo, sí, sí variaste el campo, o sea, el campo sale. De hecho, lo que tú estás obteniendo es el campo, ¿no? La altura de tu gráfica es el campo. Ajá. Y lo que estás poniendo es el número de espiras. Para una N determinada, o sea. Sí, las abscisas son espiras y las ordenadas son el campo. Entonces tú dices, si tengo 10 espiras, salió un puntito aquí que estaba a tal altura. Si tengo 100 espiras, el puntito es aquí y te está formando esto. Entonces, déjame ver, dices, esta es para... Pero esa gráfica es de posición, o sea... sí, de cómo se vería el campo aquí adentro. Sí, o sea, no es lo mismo. Yo creo que hay también, sí, yo creo que también para el concentrado debe haber una variación similar, por lo que te decía, porque si tú sigues, espérame. Sí, solamente se extendería la gaussiana, ¿no? Si extiendes la longitud, lo único que tendrías es una gaussiana más abierta. Entonces, lo que tú estás graficando es un solenoide, otro solenoide. Pero sí podría ser que a lo mejor... ¿Tú varías longitud, no, verdad? No, la longitud se queda fija. Pero o sea, más el bien, número de espiras. Ajá. Digamos que la densidad la está cambiando. O sea, así como la fórmula que está ahí a la derecha, la segunda fórmula que está ahí igual, yo creo que más bien nada más está creciendo, pues la N. ¿Crees que sea esto lo que estás graficando también? No, yo en no. lugar de longitud, número de espiras, y el número de espiras te está dando como una longitud implícita de que va creciendo, ¿no, verdad? Porque sí tienes limitada tu longitud. Sí, la longitud está fija. No, yo no creo que sea yo creo que no tiene que ver con esa gráfica. No sé, es que hasta por eso le quería preguntar, porque no sé si lo estoy graficando bien, o sea, porque por eso me... Mira, yo lo que creo, este dibujito que está acá, yo lo que creo que estás graficando es esto. Entonces, perdón.
Sí, está bien para ver qué pasa ahí un límite. Mira, entonces yo lo que creo es que si o sea, cuando tú lo tienes así, digamos que ves así las líneas. Si tú metes el doble de espiras, vas a ver las líneas mucho más cerca. Si tú metes 20 veces ese número de espiras, vas a ver las líneas aquí adentro mucho más tupidas, pero no vas a poder concentrarlo más, no puedes Ajá, hacer. o sea, eso sí estoy de acuerdo, pero yo no sé, o sea, yo no estoy seguro si la ecuación que estoy planteando o el programa lo que está haciendo es realmente mostrando eso. O sea, porque según yo no hay nada en la ecuación que te diga que va a haber un límite. O sea, según yo, eso debería de haber como una... No sé, O sea, algo matemático, debería haber algo matemático ahí que te diga, que se viera que en el límite de tal cosa a tal cosa, pasa eso. Pero déjame pensarlo si es que está implícito. Estaría raro, pero sí tienes razón. O sea, pensándolo desde el punto de vista de programación, de que la máquina no sabe física, pues no puede interpretar o sea, con la ecuación directamente esto. sí, yo creo que B igual a mu por L por N. no, según yo, más bien creo que lo estoy graficando mal. O sea, ya. Pero eso está raro. Ujú. Mu por L por N. Bueno, ajá, pues sí. Pero tampoco puede ser recta. O sea, el campo. Sí, sí es recto, porque. No, O me sea, refiero a que debe tener un límite, porque no podría haber un solenoide infinito. no, eso sí estoy de acuerdo, pero. Bueno, a lo mejor eso ya hay que buscar las limitaciones físicas, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones físicas para construir un solenoide? Pues sí, lo voy a buscar y. Órale, y yo también verifico eso. Entonces, bueno, lo de tu programa, pues ahí si quieres lo ves, Bueno, pero déjame checar si hay alguna opción, que no creo, porque sí tienes razón, no puede interpretar físicamente. Yo lo veía por ahí que el crecimiento era aquí, que era la densidad lo que estabas buscando, pero no tienes una ecuación que alimente densidad. Las ecuaciones son directas, ¿no? Son variables directas. sí, o sea, pues tal cual. Bueno, verifícalo y yo checo mientras cómo va esto y cuál es la interpretación, ¿vale? Bueno, a lo que iba, o sea, antes Sí. de llegar todo esto, ¿cómo va? O sea, o sea, ya le platiqué, la idea es como hacer un simulador de algunos, de estructuras. Sí, Estaba empezando con el del soleloide, pero pues como apenas me ando peleando con la parte gráfica. pero con eso es suficiente, nada más revisa dónde está el detalle de la gráfica. A lo mejor si pones algunos puntos y puedes sacar la ecuación, te darás cuenta qué ecuación te está interpretando, pero, o sea, nada más, si tienes ahorita 500 puntos y extraes uno de cada 50 puntos y le dices que te dé el ajuste, te va a dar la función que está representando y ahí podrías ver cuál es el error. Si te da una función inversa al cuadrado, a lo mejor hay alguna variable por ahí multiplicándose al cuadrado o algo, no sé, algo está extraño. Que es asintótica hasta por donde puedo ver, pero no sé. Pues sí podría ser una parábola si se fue por ahí alguna otra, pero... Ujú. ¿sí? Nada más verifica eso. Yo mientras reviso la parte de la física, pero sí tiene razón, no hay información en el programa. Si no le metiste más ecuaciones más que la ecuación directa, no hay información para que pudiera Sí, llegar sacar a eso. la densidad de campo no, solo te saca el campo como una magnitud. Uh-huh. Ok, Ajá, pues verifica eso, pero de todas formas está interesante el comportamiento, nada más hay que ver dónde está el error. sí. ¿Vale? Y creo que alguien tenía otra pregunta, dame un momentito porque creo que alguien Sí. está esperando por alguna pregunta. ¿Qué pasó, chicos? Pues uno de mi equipo también están viendo. Pero. ¿Sí? No, pero no es tan grande tu equipo, ¿no? Creo que hay alguien más. Sí, ¿Él? Diego. Creo que Diego no está en nuestro equipo, nada más. Diego, ¿dudas? Diego. Se le quedó abierta su Yo pantalla. creo que se quedó dormido. Ok, bueno, ok. Bueno, pues sí, nada más eso, Javier, pero mira, de todas formas, ya con eso que hicieron es más que suficiente. Ahora hay que encontrar los argumentos. Y ahorita hay que ver nada más que no haya por ahí una variable que está multiplicándose dos veces, que podría ser eso lo que te está dando el comportamiento, o que esté dividiéndose. Algo pasó por ahí, o sea, porque... Es que también mi duda, o sea, yo creo que el problema sí está con respecto a lo que le estaba preguntando. Es que no sé cómo. Es que más bien como que mi problema es como con la parte gráfica, porque perdón que que le esté tomando tanto tiempo. No, está bien. Pero no sabía, no sé cómo ajustarlo para que quepa en los 720 píxeles. ¿Sí me explico? ¿Por qué no lo haces para menos espiras? Pero el problema es ajustar el tamaño, el valor de la. Para la gráfica. Ajá, o sea, es ajustar el tamaño del campo magnético. Ajá. Baja la corriente.
Genéralo para un solenoide pequeñito. Bueno, voy a seguir jugando con esta Sí, cosa. trata, si no hazlo, o sea, hazlo muy pequeñito. Realmente esto es una. Y no pierdan mucho tiempo en eso. Lo que sí es que hay que interpretar qué pasó ahí. Y si está bien el programa, pues buscar qué pasó ahí, porque sí tienes razón. Si no metiste densidad, si lo que metiste fue la ecuación tal cual, algo está pasando por ahí. Ajá. O está reinterpretando, solo que la L, o sea, mi duda es porque sí podría parecerse a la parte asintótica de que tuviera dependencia con respecto a la L. Es la única opción para que genere esa figura, así como lo tienes. O sea, mu por n por i, y que la L esté por ahí tomándola o jalándola de algún lado, que le Ok. falte algo, eso, ¿sí? Entonces verifica, porque si la L es lo que está tomando como variación, sí te va a salir una figura así. De un solenoide. Ay, estoy buscando si hay una. Ujú. Yo también le pregunto a alguno de los que trabaja mucho con electro a ver qué me dice. ¿Por qué sale eso? A lo mejor sí hay alguna explicación. Bueno, pero entonces sí le da el visto bueno, ¿verdad? Sí, está padre, te digo, y si podemos encontrar qué se explica ahí, pues estaría muy bien. Ok, entonces bueno, voy a seguir trabajando en Vale. esto y Sí, y ya no le dediquen mucho tiempo a eso, sino hay que ver si no hay ningún error, tratar de explicar el comportamiento. Ahorita también, si yo encuentro una gráfica que sí, con esas variables de algo parecido, ya encontré una y sí se ve más o menos lineal, pero sí, no creo. Por eso quería saber, porque yo siento que estoy muy sope y hay algo oye, que no estoy haciendo. ay, es que está rara. Fíjate que aquí encontré, bueno, ay, pero es la del Rincón del Vago, olvídalo. Ah, ya sé por qué. No, ya sé ¿Por por qué? ¿Qué pasó? qué. Es que multiplico la B 2 veces. O sea, Sí, te dije que había algo en el cuadrado. sí, la regué. Ya vi por qué. Es que, mire, calculo la B grande, el campo magnético. Ajá, Después lo divido, lo normalizo entre el más grande que puede haber. Y después abajo, para hacer otra vez la progresión, lo volviste a multiplicar por la B. lo multiplico otra vez por la I. Ya vi por qué. Ay, A ver, nada más. A ver, nomás por curiosidad, creo que ya me va a salir. Bueno, ahora ni se ve, pero yo ya ahí veo. Pero es eso. Ya vi que es eso. Perdón. ¿Sí? Este. ¿Ya salió? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque sí, o sea, ya vi que estoy multiplicando 2 veces sí. Vale, O sea, no te hay algo preocupes. Sí, era cuadrático ahí. la otra explicación. Yo pensé que sí le habías metido densidad, Sí, que pero es sope. suficiente, con eso es suficiente. Bueno, me faltaría hacer ese y me faltaría hacer lo de la longitud. Pero Ajá. para que Es también raro. Sí, mostrar se veía como parábola, pero está raro. Sí, pues por eso es la parábola. ¿No? O sea, también, qué tonto estoy. Bueno, ya. Eso es todo. Nada más ahora voy a Yo hacer digo que también con el de eso es la. suficiente y mejor ya ¿Con esta? hagan el algoritmo. ¿Vale? Bueno, pues ya está Bueno, pues ya está hecho. Bueno, Ay, tengo que hacerlo en diagrama de flujo, ¿no? Pero, ¿o cómo sería? ¿A qué se refiere el creo algoritmo? que está baja mi red, por eso digo cortado. Ajá. El, Sí, o sea, le decimos cómo va a funcionar tu programa, porque en realidad ya no lo vas a armar más. Este es un ejemplo de cómo funcionaría con un solenoide. Y si lo quieres separar otras, tienes que decir, bueno, va a volver a trabajar, no solo que ahora va a meter tal ecuación y bla, 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 y lo que va a arrojar es tal. Y ya, listo. O el diagrama de flujo. Es que el diagrama de flujo es más como cómo funciona con respecto a las entradas y a los ciclos y todo. ya. Pero el algoritmo es En programa general. de, ok, ¿cómo va a funcionar? Pues el usuario puede meter. Ajá, sí. Yo creo que ese es el que ya tendrían que enfocarse, o alguno de tus compañeros que se encargue del algoritmo, alguien que te haga el de flujo y ya, conjúntenlo, ¿ok? Pero sí está bien, ya nada más corrijan eso. Ok. Entonces ya quedamos. Bueno, Como ¿alguna quiera, otra duda? le avanzo y Sí, mañana sí vamos a tener clase, ¿no? Mañana sí habrá mañana clase. no me han programado nada y sí. Entonces mañana vuelvo a molestarla le quito otros 20 minutos a su tiempo. No es ninguna molestia. Sí, no te preocupes, no es ninguna molestia. Ok, Bueno, hasta mañana, descansen. hasta luego, gracias, maestra. Hasta luego. Bye, Vic.